Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 15. Vamos a estudiar hasta el final del capítulo, hasta el versículo 23. Continuando con nuestro estudio sistemático del libro de Romanos, vamos a ir allí a Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Vamos a leer un par de versículos, vamos a orar para luego ir desarrollando. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Padre, oramos porque nuestro corazón pueda ser un corazón sensible a tu voz, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos oír tu palabra, Señor, y que no seamos solamente los oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Que tu palabra pueda poner en nuestro corazón y pueda quedar en nuestro corazón. No solo tocar nuestro corazón, sino que también pueda quedar ahí en nuestro corazón. Y que nuestro corazón sea esa buena tierra donde el fruto, el árbol crezca y el fruto dé en su tiempo, Señor, al 100%. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos que tú has traído esta mañana. Y que la bendición de tener este libro con nosotros hoy y la Biblia entera con nosotros es una gran bendición. Oramos, Señor, por la situación en Venezuela, oramos por los hermanos de Venezuela, por ese país en general, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones y este sea un momento para que ese país te busque de todo corazón. Oramos por la iglesia perseguida en el mundo, en África, en Asia, en Medio Oriente, en todo el mundo, que tú, Señor, bendigas a los misioneros y las personas que llevan tu palabra a esos lugares, Señor. Gracias por todo, Señor, y que nos concentremos ahora en oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 de Romanos. Pablo nos ha compartido cómo es que el hombre, en el libro de Romanos, es salvo. Cómo es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Cómo una persona puede llegar a tener comunión con Dios. Y Pablo dijo que no se avergonzaba de ese evangelio porque era poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el ser humano, al judío, al griego, a todo el mundo. Y entonces el evangelio, que son buenas noticias, y nos ha llevado Pablo por los primeros capítulos a entender primero que somos culpables ante Dios y que hubo una mala noticia previa, ¿no? Es decir, para que nosotros entendamos y podamos ver cómo la importancia del Evangelio, la trascendencia que tiene, es que nosotros primero, Pablo nos llevó por medio de la oscuridad, ¿no? Como nosotros éramos antes de venir a Cristo. Y entonces Él nos compartió que todos éramos culpables ante Dios y que no podíamos ser justificados delante de Él por medio de las obras, porque nuestras obras son malas, y tampoco por medio de la ley, porque la ley no fue un instrumento que Dios nos haya dado para salvarnos. ¿Sí? Es interesante porque la ley de Dios es buena, ¿no? Es buena y es santa. No es el problema la ley. ¿Cuál era el problema entonces? El problema éramos nosotros. El problema era el hombre, ¿no? El ser humano. La ley es justa, es santa, pero también la ley no fue dada por Dios como un instrumento por medio del cual el hombre se fuera a salvar, ¿no? Eso es algo que nosotros teníamos que entender también y tenemos que entender claramente, que la ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por ese medio. Dice Gálatas que la ley fue dada como nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Era una persona que era encargada de la crianza de los niños. Es decir, una nodriza, una especie de nana, una persona que nos llevaba de la mano hasta que apareciera finalmente la figura y la persona de Jesucristo,
entendiendo que todas las cosas del Antiguo Testamento nos llevaban a Jesucristo. Hay una sombra ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Está la sombra de Jesús y ahora en el Nuevo Testamento vemos a Jesús entero y completamente, ¿no? Entonces, pero no era la ley un instrumento en cual el hombre pudiera salvarse. Solamente por medio de la gracia de Dios y por medio de Jesús nosotros pudimos llegar a ser salvos. Y es por la fe en Cristo que soy justificado delante de Dios, y esto significa que he experimentado paz con Dios, que puedo tener acceso a Dios, que tengo esperanza y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Esos son los resultados de ser justificados por la fe en Jesús. Todo eso hoy día lo podemos disfrutar. Tenemos paz. El mundo no tiene paz, pero el cristiano tiene paz. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios, tenemos esperanza y amor derramado de Dios derramado sobre nuestra vida. Y así como por el medio del hombre, ¿verdad? Vimos que el pecado entró y la condenación entró. En Jesús hay vida y salvación, y solo por la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Ahora bien, Pablo nos ha compartido en el capítulo 6 algo bien interesante, y es que ahora el cristiano tiene una nueva relación con el pecado, ¿sí? Porque nuestra relación con el pecado antes de venir a Jesús era una relación, digamos, estrecha, ¿no? Teníamos una buena relación con el pecado antes de venir a Jesús. Y entonces lo que Pablo nos ha estado compartiendo es que como personas nacidas de nuevo, porque cuando vinimos a Jesús, nacimos de nuevo, vimos claramente la semana pasada, muchos maestros y personas hoy en día malinterpretan eso de la gracia de Dios, pensando, como hoy día muchos piensan, que podemos pecar sin problemas, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Recordemos muy bien que esa frase que Pablo nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, tiene un contexto, y ese contexto es que Pablo nos estaba enseñando que cuando no había ley, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, y después la ley vino al mundo, por medio de Moisés fue dada, y entonces la ley nos vino a mostrar más aún los pecadores que éramos. Y entonces ahí Pablo nos dice que donde sobreabundó el pecado, es decir, apareció la ley y sobreabundó el pecado, porque en el fondo nos mostraba lo malo que nosotros éramos, y entonces sobreabundó la gracia de Dios. Y en Cristo todos podemos llegar a ser salvos. Ese es el contexto de ese pasaje, pero muchos tomaron ese pasaje, maestros inescrupulosos, que tergiversaron la enseñanza de Pablo, que además Pablo les dice que están haciéndolo, y los visualiza en capítulos anteriores. Están tergiversando la enseñanza del apóstol Pablo, pensando y señalando que entonces podemos pecar sin problemas, ¿no? Ahora, Pablo nos dijo y nos compartió la semana pasada que si fuimos sepultados juntamente con Cristo, ¿cierto? Hemos resucitado a una nueva vida. Entonces ya no vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios. Ya no le servimos al pecado, somos nuevas criaturas. Recuerde bien que 2 Corintios 5:17, el mismo apóstol Pablo nos dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron, ¿no? He aquí, nos dice algunas, incluso cositas buenas que nosotros podemos tener. Dice, todas son hechas nuevas. Porque en Cristo no hemos sido reformados o restaurados. Hemos sido transformados. La casa se vino abajo. Dios echó la antigua casa abajo, hizo una casa de nuevo. ¿Te entiendes? No es una restauración. Es hacer algo nuevo de tu vida, algo totalmente nuevo, completamente nuevo, no un 99% nuevo y 1% antiguo, 100% nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo no podíamos echar vino nuevo en odres viejos? No podíamos tener obras para Dios o buen fruto para Dios si vivíamos la vida antigua. Hoy vivimos una vida nueva y podemos contener la bendición de Dios en nuestra vida. Podemos servir al Señor con integridad. Si Jesús venció a la muerte, ¿qué venció? Dijo Pablo también. Venció al tirano que nos gobernaba. ¿Verdad? Venció la muerte y venció al tirano que nos gobernaba. Satanás y el pecado ahí quedó, enterrado, ¿verdad? Esa es
el pasaje que se emplea para el bautismo en agua, que generalmente lo empleamos en eso, aunque no se refiere al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no me salva ni me transforma, lo que me transformó fue Jesús. Pero el simbolismo del bautismo en agua es eso, ¿no? Bajo al agua, y es identificándome con Cristo, y subo del agua como una nueva criatura en Cristo. Eso fue posible solo en Jesús. Solo en Jesús. Y hoy, entonces, morimos al pecado y tenemos otras prioridades. Nuestra prioridad antes de conocer a Jesús, ¿cuáles eran nuestras prioridades antes de conocer a Jesús? Cada uno tenía sus propias prioridades, ¿no? La mía era la música, ¿no? La música espectacular. Para eso vivía. Mi banda, mi guitarra y un montón de cosas más, ¿no? Entonces uno vivía para un montón de cosas. Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Pero ya no reina esas cosas en nuestra vida. Pablo dijo en el verso 12 del capítulo 6, no reine pues el pecado en ustedes. ¿Por qué no reine? Entonces, ¿por qué? Porque ya no es su rey, ¿no? Ya el pecado dejó de ser el rey que gobernaba tu vida si estás en Cristo. Dejó de ser el tirano que gobernaba sobre tu vida. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es que ahora todavía tengo esos deseos de pecar, no? Bueno, la carne está ahí. O sea, Juan también nos dice que nunca vamos a poder decir que con este cuerpo vamos a dejar de pecar, porque dice que el que piensa que no peca más, dice, no es así, es mentiroso. Pero si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero no vamos a dejar de pecar mientras tengamos este cuerpo. Pero ¿significa eso que voy a dar rienda suelta al pecado? Eso es lo que Pablo está diciendo que no. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El tema es que la evidencia de la gracia de Dios en la vida de una persona no es que vive como ella quiere. La evidencia de la gracia de Dios sobre una persona es que el pecado ya no domina su vida. Si hay una persona que es creíble de que diga, yo entendí lo que es la gracia de Dios, es alguien que va a caminar en Cristo y el pecado ya no va a ser alguien que lo domina. ¿Entienden? Entonces, muchas veces se piensa mal de la gracia y se piensa que porque estamos en la gracia, o la gracia es una cierta licencia para que nosotros podamos seguir pecando. Es por gracia, ¿no? Y un poco esa es lo que Pablo nos está aclarando aquí, a partir de las preguntas que se hacen en el verso 1 y las preguntas que se hacen en el verso 15. ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado, no podemos perseverar en él. ¿Se entiende eso? Es interesante este punto, ¿no? Entonces, la evidencia de la justificación por la fe y la gracia de Dios en nuestra vida es que el pecado ya no domina nuestra vida. Esa es la mayor evidencia de una persona que haya sido justificada por la fe y que camine en la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, y esto es lo que Pablo continúa hablando en el versículo 15. Al 16 vemos primeramente, en estos versículos 15 y 16, las dos esclavitudes, ¿no? Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Sí? ¿O qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia? Sino bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esta es la segunda pregunta que Pablo hace en el capítulo. La primera estaba en el verso 1 y la respondió en los versículos 12 hasta el 14. Y la segunda pregunta está en el versículo 15 y la responde desde el 16 hasta el 23. Y la segunda pregunta es muy similar a la primera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es la misma que la primera pregunta. En ninguna manera. No hay manera posible. Es la traducción original. No hay manera posible de que esto fuera así. Es interesante porque acá nos habla del tema de la esclavitud. Pablo nos está diciendo que si sometemos nuestra vida a alguien como esclavos para obedecerle, estamos siendo esclavos de aquel a quien nos sometemos u obedecemos. Todos los hombres, hermanos, somos esclavos de algo. Todos. Todo el mundo. La gente piensa
que es libre. El hombre piensa que es libre y aspira a ser libre, ¿no? Trabaja por la libertad, lucha por la libertad, pero nunca el hombre es libre. Todos los hombres somos esclavos de algo. Y es más, cuando Adán desobedece en el huerto de Edén, al desobedecer, quien tomó el título y el dominio de la tierra fue Satanás, y Satanás sometió al hombre bajo su dominio. Y el mundo entero quedó sometido bajo el dominio de Satanás. ¿Quién es el rey de este mundo? Es Satanás. Jesús reina, ¿sí? Jesús reina. Pero no está su reino terrenal acá todavía, no lo vemos visible. Está el reino, nosotros seguimos a Jesús, pero en el milenio va a venir su reino acá y se va a instalar aquí derechamente, ¿no? En el mundo. Eso no lo vemos hoy. ¿Por qué? Porque vemos el pecado reinar, la maldad reinar, la corrupción reinar. Por todos lados está la escoba en el mundo. Y eso es porque Satanás reina en este mundo, ¿no? Satanás es el príncipe de este mundo. Y entonces la gente está esclavizada por Satanás, está siendo esclavos de él, esclavos del pecado, esclavos de nuestras pasiones. Y el tema es que siempre nos estamos sometiendo a alguien. Siempre nos estamos obedeciendo o estamos sometiéndonos a algo o a alguien. Tangible o intangible, pero siempre lo hacemos. Y creemos muchas veces que somos libres, pero no lo somos. Lo que Pablo nos está llevando acá a reflexionar es finalmente quién reina o quién gobierna o a quién obedezco o a quién me someto o a quién estoy sirviendo en mi vida. Y Pablo nos está diciendo en el versículo 16 que si nosotros nos sometemos a alguien o a algo como esclavos para obedecer a ese alguien, entonces nosotros somos ya no libres, somos esclavos de aquello a lo que nos decidimos someternos. Sea para muerte o sea para justicia. ¿Se da cuenta? Entonces el mundo está dividido en someterse o a uno o a otro amo. O sometemos nuestra vida al pecado y a Satanás y al mundo, o estamos sometidos a Jesús. Esos dos tipos de personas están presentes en el mundo, ¿no? Y entonces el tema es de qué lado estás tú, a quién estás sometido tú. El tema no es si un día levantaste tu mano o pasaste adelante del altar de una iglesia, o si vienes a la iglesia, o si no sé, eso no es tema. El tema es a quién estás sometido, a quién estás obedeciendo. Y Pablo nos está diciendo aquí algo clarito. Si estamos obedeciendo y sometidos al pecado, ¿quién es nuestro amo? El pecado, nuestra carne. Si nosotros estamos sometiéndonos y obedeciendo a Jesús, ¿quién es nuestro amo? Jesús. Pablo nos dice, si nosotros hemos entendido la fe en Jesús y en la gracia de Jesús, vamos a estar en el grupo de los que vamos a estar sometidos a Jesús. Vamos un segundo a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahí va. ¿Estamos? Dedito arriba. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿verdad?, segará vida eterna. Lo interesante que vemos acá primero es que a Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañarme a mí, sin problema. Incluso puede engañarse entre ustedes. Un cónyuge puede engañar a su esposa o esposo. Puedes engañar a tu hijo respecto de muchas cosas. Puedes parecer que eres un cristiano.
Pero finalmente el que te conoce en la intimidad y el corazón es Dios. Por eso tú no puedes engañar a Dios y ni burlarte de Dios. Dice que por más que actuemos delante de todo, por más que vengamos a la iglesia, Dios sabe a quién estamos sometidos finalmente y a quién estamos obedeciendo. Dios lo sabe. Ahora, ojo, tampoco esto significa que vivir sometido a Dios significa cumplir una serie de reglas. Ojo con eso también. ¿Me entienden? Muchos pueden vivir en base a normas y reglas, pero no necesariamente vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cómo someternos a Dios? Simplemente oyendo y obedeciendo a Jesús. Es todo. Es todo. Si oyes a Jesús, escuchas su voz, escuchas la palabra de Dios en tu vida y lo obedeces, listo, el Señor va a hacer en tu vida un trabajo. No necesitas una lista externa que te diga lo que tienes que estar haciendo. Como los fariseos y los saduceos y los religiosos del tiempo de Jesús, que tenían una serie de normas y reglas y así tú no vas a dar fruto para nada. Simplemente es el tema de obedecer a Jesús. Y ¿sabes qué? Hay algo interesante. ¿Sabes cuándo vamos a oír y cuándo vamos a obedecer a Jesús? Y este es un punto clave. Cuando tú lo llegues a amar. ¿Por qué tú te sometes a alguien? ¿Por qué tú vas al fútbol el domingo? Por decirte algo, ¿no? Porque te gusta. Porque amas el fútbol. Alexis Sánchez, su historia. ¿Por qué él llegó donde llegó? ¿Por qué hoy cosecha el fruto, ¿no? De estar en equipos importantes, en los más grandes del mundo, el Barcelona, ¿cierto? Orgullo chileno. ¿Por qué? Porque amaba el fútbol. Y amaba tanto el fútbol, que dedicó su vida al fútbol. Eso era su vida. O sea, él tomaba desayuno para afuera a jugar la pelota todo el día. ¿Te fijas? Es decir, se sometió a la disciplina y al entrenamiento porque amaba el fútbol. Entonces es algo muy parecido a lo que pasa con nosotros. Es decir, el tema es que voy a oír y obedecer a Jesús cuando ame a Jesús. Esta no es una cuestión de ya mañana me pongo las pilas y ya le voy a echar ganas. ¿Ya? Vamos a darle. Mañana sí que me pongo las pilas con el Señor. Que esto lo he escuchado de muchos, todas estas veces. Y yo lo voy a seguir escuchando probablemente. Pastor, si ahora me pongo las pilas con el Señor. Ya lo he escuchado tanto que yo internamente no digo nada, simplemente voy a orar por ti. Porque pasan los días, los años, los meses, ya lo que empezó como un entusiasmo, se terminó. Ahí se quedó. ¿Sabes por qué? Porque no tienes que, tú no puedes servir así. No es la manera. Tienes que conocer a Jesús y amar a Jesús. El día que ames a Jesús, va a ser una obra en tu vida. Tú te vas a someter a Él. Cuando ames a Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis, ¿cuál es la segunda parte? Guardad mis mandamientos. ¿Te fijas que es una cuestión de amor? Entonces, si tu vida es esclavizada de un pecado, es porque tú estás amando ese pecado. Tú lo amas. No lo dejas porque lo amas. Pero es importante que tú lo dejes. Conozcas a Jesús y ames a Jesús. Cuando tú ames a Jesús, va a venir el fruto a tu vida. Ahora, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Dice Juan, también en su primera carta, porque Él nos amó a nosotros. Primero, se fija, partimos al revés. No partimos nosotros tratando de amar a Dios, sino que entendemos que Dios nos ama y entonces viene nuestra respuesta de amor.
Por eso es que el énfasis de nuestra iglesia es dar a conocer a Dios, el amor de Dios, para que pueda la gente conocer a Dios y amarle. Por eso nos juntamos, por eso estudiamos la Escritura verso a verso, para conocer a Dios, lo que tiene su palabra para nosotros, y llegar a amarle. Entonces, el punto importante, hermanos, aquí que está compartiendo Pablo es a quién obedezco. Si obedeces al pecado, el pecado es tu Señor y la vida tuya está controlada por Él. Si te está dominando. Recuerde bien, dominando. No digo que no vas a tener pecado, digo dominando. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No puedes decir que Jesús es tu Señor si el pecado sigue dominando tu vida. ¿Cómo puede ser tu Señor si tú estás controlado por otro dueño? Por otro dueño, ¿no? Es interesante eso. No puede ser así, porque simplemente Dios me dio libertad. No puede ser seguir siendo preso de algo de lo cual Dios te hizo libre, pues. Este es un grito, una declaración de libertad de la persona en Jesús. Dejamos de ser esclavos del pecado, ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué ir a buscar a ese amo que ya no es mi amo? En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, esa palabra es muy importante, verdaderamente libres. ¿Sabes a quién se le estaba diciendo eso? A unos judíos que lo seguían a él. Y esos judíos que lo seguían a él, igual les tocó este tema. No les gustó, ¿no? Porque ellos creían que eran libres. Somos hijos de Abraham, somos libres. Pero Jesús les dijo en Juan 8:34, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces después le dice, el Hijo los tiene poder para libertarlos de esa esclavitud. Mientras Jesús no sea tu Señor, no vas a dejar de ser esclavo del pecado. Por eso es Jesús nuestro Salvador y Jesús nuestro Señor. Son dos títulos que Jesús tiene en el Nuevo Testamento. Y curiosamente el de Señor aparece más veces. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el mismo Pablo que está escribiendo esta carta, se le apareció a Jesús en el camino al Damasco? ¿Qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres, Señor? La primera. Es decir, quiero conocerte. ¿Cierto? Quiero conocerte. ¿Quién eres? Y lo segundo, ¿qué quieres que haga? ¿Te fijas? O sea, se sometió inmediatamente a la voluntad de Jesús. Y pasó ciego y vinieron a orar por él y todo lo demás. Y pasó 3 años aprendiendo de Jesús porque tenía que sacar toda su antigua religiosidad y todo. Tenía que ser transformado. Y ahora nos está compartiendo estas cosas. Entonces, hermanos, Jesús dijo, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La palabra práctica es muy importante. Porque es decir, una práctica, ¿no? Es como que, bueno, no por tomar la pelota, siguiendo con el fútbol, tomar la pelota una semana o un día me hace practicante del fútbol, ¿no? No, o sea, voy a pecar, sí, es evidente. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a seguir pecando. Pecamos. Pero una cosa muy distinta es hacer del pecado una práctica en nuestra vida. Sentirnos cómodos con ese estilo de vida. Porque ya fuimos libertados de eso. ¿Para qué volver a una esclavitud de la cual fuimos liberados? Y ahora cambiamos de dueño. Seguimos siendo esclavos, pero de Jesús. ¿Se da cuenta que no somos libres?
¿Somos esclavos del mundo, Satanás, el pecado? ¿O somos esclavos de Cristo? La esclavitud de Cristo es una bendita esclavitud. Es una esclavitud que nos trajo libertad. Queríamos hacer lo bueno antes, no podíamos. Queríamos servir a Dios, no podíamos. Y ahí está el tema, ¿no? Que en Cristo fuimos liberados de la esclavitud y a la vez fuimos hechos aptos para servir en libertad a Dios, algo que no podíamos hacer. Eso es lo que nos dice el verso 17 al 19. Nos dice, volviendo a Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos y tuvimos un pasado de esclavitud al pecado, pero nosotros decidimos por Jesús. Nosotros vinimos a Cristo, y una vez que vinimos a Cristo, y entonces fuimos hechos nuevas personas, la esclavitud del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero ahora, ¿qué pasa ahora? Venimos a ser siervos de justicia. Hay una transformación. Bendito ese día. Yo recuerdo ese día. ¿Cómo fue y cuándo fue? Lo recuerdo hasta el día de hoy. Nunca fue lo mismo. Éramos esclavos del pecado. Y hemos obedecido, dice Pablo, a esta forma de doctrina. ¿Sabes qué interesante? Porque tu doctrina no tiene valor si tú no vives de acuerdo a lo que predicas. Dime cómo vives y te diré si tu doctrina es verdadera o es falsa. Fuimos entregados a este tipo de doctrina, a esta justificación por la fe, que es una gran doctrina que hemos estado estudiando. Esto es pura doctrina. Pero Pablo nos está enseñando cosas importantes y a no mal entender ciertas cosas. En Cristo, una vez justificados por la fe, ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Jesús quiere. Si hemos sido justificados por la fe, ya no hacemos lo que queremos hacer. Tengo esa mala noticia para ti. Tú no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, cuando un cristiano intenta hacer lo que quiere hacer, bueno, Dios va a ir a su encuentro porque Él es misericordioso. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Ese fue un cristiano que quiso hacer lo que quería hacer. El Señor lo mandó a una nación que nunca Él imaginó que lo iba a mandar, a Nínive. Era la ciudad más mala del mundo. Mala, mala, mala. ¿Sí? Muy, muy mala. Yo no quería. Quiso hacer lo que él quiso hacer. Arrancar de Dios. Voy a arrancar de Dios, dijo. Y tomó el primer barco para el otro lado, totalmente distinto. ¿No? Fue para el otro lado. Y finalmente el Señor pasó una situación bien extraña, ¿no? En el barco se levantó una tormenta y todo, lo tiraron al mar porque reconoció que él huía de Dios y todo, la tormenta se calma. Este pez grandote lo tiene dentro de sí durante 3 días, se arrepiente y luego sale. Pero el Señor le dio una oportunidad, ¿sabes? Eso nos muestra, hermanos, que el cristiano ya no hace lo que quiere. Y cuando queremos hacer lo que queremos hacer, Dios va a ir allá y va a tratar contigo por su misericordia y te va a traer de vuelta.
Si insistimos en ser porfiados, Dios te va a ir a buscar donde estés. Porque tú ya eres su esclavo. Y te va a traer de vuelta. La misericordia de Dios es extraordinaria y grande. Entonces en Cristo, mis hermanos, ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. O no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Estamos hechos y fuimos hechos nuevas criaturas para hacer lo que Dios quiere. Estamos aptos para vivir en la voluntad de Dios ahora. Ahora que estamos en Cristo. Vamos a revisar un par de pasajes, ya, para dejar bien clarito este tema. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Entonces, Dios nos ha hecho en Cristo libres del pecado para servir a Dios ahora. Ahí sí hay libertad, ¿no? Tenemos libertad para servir a Dios. Gálatas 5:13. Muévete un par de libros hacia la derecha y te vas a encontrar con Gálatas. Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Sí, nuevamente acá, Dios nos liberó, Cristo nos hizo libres, nos liberó de la tiranía del pecado y ahora nos hizo aptos para servir a Dios y servirnos unos a otros. Esa es la libertad que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Entendemos esto? O sea, la libertad no es para que lo ocupes en cosas malas, en el pecar, en tu a tu antiguo amo, sino para que ocupes esa libertad para servir a Dios, a los hermanos y para tener un testimonio delante de los no creyentes. Es como nos habla Pablo acá. ¿Cómo callamos a los hombres? ¿Cómo el cristiano calla a este mundo trastornado? Algunos han equivocado el camino, queriendo hacer partidos políticos, haciendo protestas en la calle, tirando piedras, no sé. ¿Cómo callamos las bocas? Simple, viviendo para Jesús, viviendo para Él, viviendo para Él. El mundo es así, porque el mundo no conoce a Jesús. ¿Sí? ¿Qué esperamos del mundo? No podemos esperar nada del mundo. Pero nosotros como cristianos sí, el mundo puede esperar algo de nosotros. Porque fuimos transformados y somos la luz del mundo. ¿Dónde alumbra la luz? Afuera. Aquí es fácil. Usted viene aquí hasta parece cristiano. Hasta puede parecer cristiano acá. Sí. Buena onda, compartiendo, conversando, el tecito al final, el qué sé yo, con la Biblia y todo. Pero afuera, allá debemos llevar la luz. Debemos alumbrar este mundo. Aunque te caiga gordo tu jefe, allá tienes que brillar. En tu trabajo, allá tienes que brillar. Tus colegas son pecadores, allá tienes que brillar, ahí tienes que brillar. Sus bocas serán calladas cuando vean a Jesús en tu vida. No somos libres entonces para hacer lo que queramos. No es la libertad para ocuparla como pretexto, para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces tú me dices, ¿yo no puedo hacer lo que quiero entonces?
Puedes hacerlo. Hazlo. Pero no es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo, no podemos hacer lo que queramos. Porque ya fuimos liberados de aquellas cosas. Ahora sirves a Dios. Ahora Él es tu dueño. Ahora te debes a Él. ¿No? Ahora, es interesante, volviendo a Romanos 6, cómo nos dice el verso 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, con la misma fuerza que antes servíamos al pecado, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo hacíamos? Trasnochábamos toda la noche. Ya, y todo, o sea, estábamos listos y prestos para ir y servir al dueño antiguo, ¿cierto? El pecado. Hacíamos. ¿Ya? Hay que estar a las 2, cabros, a las 2. A las 2 estábamos ahí. Tenemos que juntarnos ahí en Capulicán con ahí nos juntábamos. En el carrusel. A las 12 estábamos ahí. Si a las 12 estábamos ahí. Y presto, listo, estábamos listos. ¿Ya? Para servir al pecado. ¿Sí o no? Así era. Bueno, con la misma fuerza que servíamos al mundo, a Satanás, al pecado, ¿qué pasa hoy que no servimos al Señor? Con la misma fuerza. Si finalmente fuimos liberados de eso. Ahora lo que Dios espera es que sirvamos con toda la fuerza y nuestra vida a Él, con lo que teníamos. Y entonces eso es lo que Pablo nos dice acá. ¿Te imaginas fuera realidad esto en tu vida? ¿Recuerdas tu vida pasada? ¿Cuánto tiempo le dedicabas a cosas que traían muerte? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cosas que no traían muerte a nosotros? Un montón de tiempo. ¿Cómo te apasionabas por esas cosas que te llevaban a la perdición? ¿Y entonces qué pasa hoy? Si Cristo te liberó de esas cosas y te hizo libre para que lo sirvieras a Él, ¿por qué no le sirves con toda la fuerza? Y pones tu vida a su servicio. Nos cuesta hasta llegar a la hora, al servicio. No lo digo para paliar, entiéndase bien ya. Yo no lo digo con esa finalidad, no quiero que me entiendan mal. Simplemente estoy haciendo que tú pienses en qué estás viviendo tu vida, nada más. ¿Cómo está tu vida? ¿A quién te estás sometiendo? Como cristianos, bueno, no sé si esto es una buena o una mala noticia para ti, pero como cristianos podemos servir a un solo amo. Y ese amo es Jesús. Jesús dijo, ninguno puede servir ¿a cuántos señores? A 2. No podemos. Vas a amar más a uno que al otro. Eso es así. O sea, no puedes caminar con 2 amos. O sea, es que, pucha, me gusta el pecado, pero ya en realidad está también acá el Señor, pero también no puedes amar a los 2. Vas a amar a uno más que al otro. Vas a amar a uno más que al otro. Y finalmente, es desagradable cuando quieres vivir para dos amos distintos. Cuando Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, le dice que era tibia. La ciudad de la Odisea no tenía agua propia. Y para traer el agua a la Odisea tenía que hacer unos ductos y unas cañerías que llegaran de otro lado. Y eran aguas termales. El agua ya más tibia. Imagínate uno a ver ahí, ya vamos a tomar agüita y agua tibia. Y era desagradable. ¿Hay algo más desagradable que cuando hace calor ir a tomarse un vasito de agua helada que esté tibia? ¡Bah! ¿Qué hace uno? ¡Para afuera! Así dice Dios que va a ser con la iglesia de la Odisea, porque es tibia.
Es desagradable una persona que dice, no, sí soy cristiano, pero parece que por acá, no. Llega a ser desagradable para el mundo. Y para Dios. ¿No? Pero debemos de arrepentirnos en realidad. Pero tenemos un solo amo. No tenemos dos, uno. ¿A quién está sirviendo? Y podemos servir a ese amo. ¿Sabes? Que uno piensa, no, pero es que no puedo servir. Es que sí puedes, es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Sí, porque fuimos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, y sí podemos hacerlo porque finalmente ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a su tiempo va a dar fruto. El fruto del Espíritu Santo es, dice Gálatas. Ahí está. O sea, va a llegar. Jesús dijo, permanezcan en mí, y yo voy a permanecer en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El Padre es el labrador. Yo voy a cortar las ramitas para que lleguen más fruto todavía. Pero el que no lleva fruto, ¿qué va a pasar con él? Lo voy a cortar y va a salir afuera. ¿Sí? Entonces sí podemos servir a Dios en integridad, sí lo podemos hacer. No porque nosotros seamos capaces, sino porque la obra que Dios hizo en nuestra vida por medio de Cristo. Por eso sí lo podemos hacer. Porque su gracia la hemos entendido. ¿Ya? Finalmente, el verso 20 al 23, el fruto de la esclavitud del pecado y el fruto de la justificación por la fe son muy distintos. Dice el verso 20, porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando no teníamos a Jesús en nuestra vida, no había ningún freno en nuestra vida. ¿Cierto? Hacíamos lo que queríamos. Pero la pregunta que Pablo hace es, ¿qué fruto tenías de eso? ¿Cuál fue el fruto de eso? Hoy día miramos, cuando estábamos sin Dios, consecuencias que tienen pecados pasados de años atrás y que todavía te están pasando la cuenta, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, porque Dios perdona y todos son borrados nuestros pecados y las consecuencias van a quedar. Muchas de ellas quedan. Hasta el día de hoy. No tenemos fruto de esas cosas. ¿Qué fruto tenemos? Esclavitud nomás. Estar esclavos. Recordarnos que un día fuimos esclavos de esas cosas. Fueron cosas que dejaron consecuencias y el fin de ellas es la muerte. ¿Y sabes qué? Es muy interesante porque dice Pablo que son cosas que ahora nos deberían avergonzar, ¿no? Son cosas que producen vergüenza hoy día de cómo vivíamos antes. ¿Te avergüenza tu vida pasada? A mí me avergüenza. Hoy me avergüenza, ¿no? La manera en que recuerdo mis pecados pasados y mi vida antigua es con vergüenza. Eso es lo que Pablo nos dice. Que es vergonzoso como vivíamos antes. Pero hoy miramos nuestro pasado con vergüenza porque esa vida ofendía al Señor. Pero ¿por qué entonces vivir así, no? Volver a esa vida. Entonces Pablo nos dice, ¿seguiremos viviendo así? No, pues. No vamos a seguir viviendo así. Ahora, más ahora, dice el verso 22, fuiste otra vez liberados del pecado. ¿Cuántas veces hemos visto esa frase en este capítulo? Que hemos sido liberados del pecado. Se repite. Hemos sido liberados del pecado. ¿No? El fruto de eso, de la libertad en Cristo, es servir a Dios y es la santificación. La justificación por la fe es el medio por el cual fuimos salvos. Y el resultado de eso, inmediato, o el fruto de la justificación por la fe, es que mi vida va a ir siendo santificada. El proceso de santificación. La justificación por la fe llega el día en que Cristo vino en mi vida. La santificación es un proceso que toma mi vida.
Pero hay fruto en la vida libre, en Cristo. Nuestra vida se va pareciendo más y más a Jesús. Ese es el fruto. ¿Qué es santificación? ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Por lo tanto, Jesús es santo, ¿no? Entonces, ¿a quién nos vamos a parecer más? A Jesús. A Jesús. Hay fruto en la vida libre en Cristo. Hay fruto. Y el fruto es la santificación. No la perfección, pero sí la santificación. Entonces, interesante. Hermanos, vivir para el pecado no es gratis. Tiene un pago. ¿Y qué dice el 23, el verso 23? ¿Cuál es el pago? La paga del pecado es muerte. Y vivir para Dios en libertad también tiene un pago, pero ¿cuál es el pago? Vida eterna. ¿Sabes qué? Me gusta cómo termina este pasaje porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y me gusta el título final, Señor nuestro. Todo se resume en eso. Él es Señor, ¿sí o no en tu vida? ¿Es tu Señor o no es tu Señor? Pablo dice, es nuestro Señor. Él es el que nos ordena. Jesús, ¿es tu Señor, hermano, esta mañana? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Todavía estás con esas cosas de la antigua vida y ahí sometiéndote a un dueño que ya no es tuyo? Tu dueño es otro hoy. Tu dueño es Jesús. Y Él te hizo apto, limpio. Puso su Espíritu en tu vida para que le sirvas y vivas para Él. Ese es el punto. ¿Estás viviendo para Él, hermano? ¿Estamos viviendo para Él? Examinemos nuestra vida, si Él es nuestro Señor. Vamos a orar.